la hora de elegir Radio Mega, tu mejor elección. Mucho más que una voz, mucho más que música, mucho más que radio. 91.9 MHz, mucho más. Estamos con el arquitecto Carlos Mena y con él vamos a hablar unos minutos porque nos pareció interesante en este nuevo aniversario de la ciudad de Zapala hablar con alguien que pensó el Zapala del futuro, por lo menos en un edificio del futuro. Y eso me parece a mí muy hasta apasionante, misterioso, realmente muy, muy lindo. ¿Por qué? Se llamó a un concurso nacional de anteproyecto para el complejo judicial de la ciudad de Zapala. Y participó, creo yo, mucha gente y el arquitecto Carlos Mena, junto al arquitecto Juan Basso y junto a la arquitecta Lorena Eiriguren, y un gran equipo, me imagino yo, ¿no? Porque no debe ser fácil, pensaron un edificio judicial para la ciudad de Zapala, porque ganaron y ganaron, digamos, este concurso. Así que le agradezco muchísimo a Carlos que se tome estos minutos para hablar con nosotros y bueno, y que nos cuente cómo fue esto de, primero, decidir participar, Carlos, bienvenido, y segundo, pensar una ciudad, ¿no? Contame. Buenos días, gracias por la invitación, para poder contar un poco la experiencia que fue, primero, participar del concurso del Complejo Judicial Zapala y segundo, contar un poco en la etapa en la que estamos. El estudio que tenemos con mis socios desde hace más de 20 años, Ujú, participo generalmente de concursos de arquitectura porque es la manera, es una estructura organizativa bastante democrática que a estudios de mediana escala como el nuestro nos permite acceder a obras que si no, no podríamos acceder. Que una institución como el Poder Judicial saque a concurso un complejo judicial en la ciudad de Zapala es una noticia alentadora para estudios como el nuestro ujú, y para todos. En realidad participaron más de 50 estudios de todo el país. Y como decíamos, es una herramienta democrática en la cual con la participación de tantos estudios permitiría pensar que tantas propuestas acceder por lo menos a una propuesta que satisfaga la totalidad de los requerimientos. Por suerte, nuestra propuesta fue la elegida, ujú, entonces ahora nos vemos con el desafío de poder llevarlo bueno, a un buen proyecto y ese proyecto se materialice y finalmente a la ciudad de Zapala le quede un edificio que la mejore un poco, aunque sea con esa nueva obra. Creemos que sí, porque el ujú, impacto que va a tener un complejo judicial en ese sector de la ciudad, intuimos que va a ser positivo. ujú, ujú. Carlos, bueno, ¿cómo esto es muy bueno esto que vos decís de una propuesta democrática, digamos que en este caso muchos estudios, muchos profesionales, hay que decir, de todo el país, piensen en un edificio para un lugar que muchos de ellos ni siquiera conocen, digamos, ¿no? ¿Por dónde empezaron? Eh, Nosotros, digamos, somos de la ciudad de Neuquén, Sí, entonces Zapala lo conocemos, ajá. porque es tránsito a muchos puntos turísticos de la cordillera. Y la realidad es que en general el proceso de concurso no se conoce mucho cómo es la modalidad de concurso en arquitectura, pero es como que hay unas bases donde se dice qué tenés que hacer y vos presentás tu propuesta. Ujú, Esa propuesta es anónima y se somete al jurado, y hay un jurado que ese jurado está compuesto por autoridades del Poder Judicial, por autoridades elegidas por los participantes y autoridades por los colegios de arquitectura que intervienen. ujú, Nosotros, nuestro proceso de diseño fue, en general, pensar un poco la propuesta en función de estudiar muchos complejos judiciales
de indagar con gente que conozca el complejo judicial, cómo funcionan los complejos judiciales, y después viajar a las ciudades Ujú. para poder absorber materia prima de lo que debería ser un edificio en ese lugar específico. Claro. Entonces hay un juego como entre teoría y práctica, pero que Ajá. necesariamente tiene que ser sometido a, nosotros llamamos las tensiones con el lugar, digamos, de ver cómo, insisto, cómo el edificio puede mejorar el Ujú. espacio, no solo resolver un problema edilicio, sino mejorar el espacio urbano. Claro. Entonces, el viaje fue clave para nosotros Ajá. porque nos dimos cuenta de un poco la potencialidad del lugar. Ujú, ujú. Digamos, Eh, tomar contacto con el lugar, saber si cómo es el clima, el lugar donde va a estar instalado el edificio, que en este caso se da la particularidad que va a estar en medio de una barriada, podríamos decir, ¿no? es una ampliación del ejido que se fue ganando que se fue ampliando con viviendas de escala unifamiliar, digamos, de baja densidad, pero que tiene una serie de equipamientos y hay una serie de intervenciones como los bulevares y como Ajá. un parque que está cercano que da cuenta de la importancia del lugar. Ujú. Este edificio viene a reafirmar parecía ser una política territorial Claro. de que esa zona que es un ensanche de la ciudad, no sea, digamos, se incorpore a la dinámica con equipamientos de importancia. Ujú. Y hay algo que nos resultó como interesante que cuando fuimos, nos sentamos ahí en el cordón de la vereda y nos Ajá. pusimos a charlar con la gente de cómo se usaba ese lugar y que fue como muy interesante ver la dinámica de, de ese sector de la ciudad, porque en general uno no, Zapala uno va de paso, por lo menos en nuestro caso. Ujú, ujú, Habernos instalado ahí eh, un par de veces, un par de horas, fue como revelador en lo que es la dinámica de ese sector de la ciudad y lo ujú. que puede ser ese sector de la ciudad. Claro. Qué interesante. Bueno, las bases, podríamos decir, las exigencias, pedían algunas cosas a tener en cuenta, qué sé yo. ¿Cómo tenía que ser alto? ¿No tenía que ser muy alto? ¿Qué superficie cubrir? ¿Qué materiales usar? ¿Todo eso está especificado o ustedes presentaban un proyecto? ¿Cómo era, Carlos? No, las bases son bastante específicas Ajá. en lo que requiere al programa de necesidades del Poder Judicial. Esto es, qué áreas del Poder Judicial van a estar funcionando en el edificio, qué Bien, áreas del Foro Penal, qué áreas de los ministerios públicos, qué áreas del Tribunal Superior de Justicia y qué áreas del Foro Civil van a estar en ese edificio y cómo se relacionan entre sí y cómo deben funcionar. Y bien, después tiene lineamientos generales de las expectativas que tiene el Poder Judicial con un edificio en ese lugar. Y ahí eran bastante claras de que buscaban que el edificio no se imponga como un edificio monumental, sino que sea un edificio más bien que trate de integrarse a la escala del barrio, claro. que no se imponga como una infraestructura con una escala que tenga un carácter emblemático, digámoslo así, por imposición, sino que trate de integrarse y de generar espacios públicos que permitan la apropiación por parte del barrio. Ujú. Entonces, en eso había lineamientos generales, pero bastante específicos. Y por otro lado, hablaban de entender un poco cómo tenía que ser el carácter eh, sustentable o bioclimático del edificio, que era ese clima que tiene Zapala, que tiene mucho calor, que tiene Claro. nieve, que Ujú. tiene poca lluvia, que tiene mucho viento, que tiene mucha amplitud térmica, que es seco. Todas esas variables tenían que estar plasmadas de alguna manera en el diseño del proyecto. Entonces, las bases eran son unos libros bases Ujú. que dan lineamientos en todos los aspectos. Y respecto a la materialidad,
lo que hablaban un poco las bases era esta idea de que sea un edificio que tenga un mantenimiento acorde a los requerimientos que hoy tienen los edificios públicos. Esto Ujú. quiere decir de que trabajar con materialidades nobles o que requieran poco mantenimiento. Entonces, en Ajá, ese sentido, hay materiales que pasan los años y se mantienen sus propiedades inalterables, ¿no? claro, claro. Eh, un poco la propuesta apostó a eso. Ujú, ujú. Cuando uno piensa estas obras, Carlos, piensa en el mantenimiento, decir, bueno, esto hacemos esto, pero esto hay que mantenerlo y hay que mantenerlo muchos años. ¿Se piensa en eso también? Yo creo que hoy ya se piensa en casi todas las obras. Ajá, Creo que creo que es un atributo de la arquitectura de esta, por lo menos el contexto en que nosotros producimos, sí, debería ser una condición eh, casi presente en todos los proyectos, porque digamos, es muy costoso construir y es muy claro, costoso mantener. claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una conciencia renovada en torno a materiales tradicionales como el ladrillo, el hormigón, Ujú, incluso la erupción del aluminio como tema que permiten que ese mantenimiento sea como eh, reducir los costos de mantenimiento en la vida útil de las distintas construcciones. Me parece que es ineludible ese tema hoy en el contexto que nos toca producir. Y en mirá, un edificio público, que los recursos son escasos, son ujú, oportunidades que no hay que perder. Si este edificio se construye y dentro de 3 4 años ya empieza a requerir un mantenimiento altamente costoso, ahí, bueno, ahí va a haber un error de diseño directamente. claro, claro. Bueno, para mí, digamos, no tenemos una buena experiencia en esto de, o tomamos como referencia, específicamente con la justicia, el edificio judicial de Neuquén, ¿no? Que vemos una cosa ahí Bueno, monstruosa, ¿sí? Casi inalcanzable. Y uno dice un edificio judicial y se imagina una cosa así muy imponente, ¿no? ¿Cómo pensaron ustedes este edificio? ¿Así o más amigable, más de la gente? No sé si es el término correcto, ¿cómo es? mira, creo que eso de las bases tenía la virtud, que de alguna manera daban lineamientos de que no querían otra ciudad judicial como la de Neuquén. Ajá. Por lo menos es la percepción que nosotros tuvimos. Y que lo que se buscaba era un edificio de una escala mucho más doméstica y amigable. Ujú, Por eso que el edificio tiene planta baja y un nivel, como tiene un desnivel importante, se aprovechó para tener planta baja y un nivel y planta baja y dos niveles. Por lo tanto, es un edificio de una escala bastante humana. ujú. Y por otro lado, lo que nosotros incorporamos es la ampliación del espacio público de vereda. Entonces, el Ah, edificio está como metido un poquito para adentro, y en ese meterse para adentro, lo que es la parte de espacio público vinculada a la vereda y a los bulevares, se vio ampliada, ujú, con la idea de esto de que nada, el edificio aporte algo a la construcción de ese espacio urbano. ujú, ujú, Pero creemos que todo eso estaba bastante bien eh, o por lo menos está bastante sugerido en las bases, y me pareció como que era una apuesta que daba cuenta de haber, no sé si aprendido, pero por lo menos tomado en consideración de que tanto la legislatura de Neuquén como sí, la ciudad judicial se presentaron frente a la sociedad como casi como edificios demasiado monumentales claro. y demasiado inaccesibles para la construcción del espacio público y para la apropiación del espacio público. Ujú, Eh, si bien vivimos en un contexto de complejidades, yo creo que la arquitectura no debe renunciar a promover espacios de calidad para la apropiación del habitante, menos los edificios públicos. claro. No puede renunciar a esa idea. Ujú. Eh,
Entonces, me parece que las bases daban cuenta un poco de esa expectativa también. Qué bueno. Em, el lugar, el espacio, Carlos, está relacionado, digo, una oficina, un salón, un baño, no sé, un pasillo, la luz, ¿está relacionado con, digamos, con estar o rendir en el trabajo o no? Sí, Digo, ¿sí? No en sé. general, hoy en día, Digo, yo voy a la oficina y digo, no, mi oficina es depresiva absolutamente, no tengo luz, no, digo, sería una picardía que un edificio nuevo sí, pierda la oportunidad de generar espacios habitables de calidad. ujú, Nosotros la estrategia que usamos fue tratar de que casi todos los espacios tuviesen vínculo con el espacio exterior, esto sea las calles, o ujú, con una serie de patios internos que también permiten la división de circulaciones que requieren este tipo de programas, ¿no? Que es unas circulaciones públicas y privadas. Pero hoy en día lo más difícil de resolver es que todos estos programas van cambiando permanentemente la conformación. Entonces, necesariamente los espacios tienen que ser flexibles y adaptables. Entonces, digamos, son muy pocos los elementos rígidos en un esquema organizativo de este tipo. ujú, Las oficinas van cambiando, los modos de trabajar van cambiando, claro, las organizaciones van cambiando, las formas de hacer los juicios van cambiando. ujú, Entonces, necesariamente el edificio se tiene que adaptar y pensar en una vida útil de 50 años, y en bien, el cual en esos 50 años tener la posibilidad de que todos estos cambios, que son cada vez más acelerados, poder dar respuesta y que no quede obsoleto el edificio de acá a 10 años. ujú, De alguna manera, ya es un tema que se viene trabajando y que se busca tratar de neutralizar ese tema de los bien, cambios permanentes, y que el edificio pueda absorberlos, ujú, sin perder la, la, la estructura organizativa que tiene hoy, ¿no? claro, Entonces, el desafío está ahí, en ajá, poder absorber los cambios. ujú, ujú. Bueno, bueno, dijiste esto que es interesante de democratizar esto. De, pero quería preguntarte cómo viste esto de que yo estuve mirando un poco la cantidad de colegas y profesionales tuyos que participaron de todo el país, ¿no? Cómo, a mí lo que me impactó es eso, ¿no? Cómo todos juntos, muchas personas, pensando un lugar. A mí eso me parece como maravilloso, ¿no? Incluso debatiendo sobre eso. ¿Cómo lo viviste eso? Gratis. Y O gratis. sea, hay 55 estudios que trabajan gratis para que 3 se lleven un premio y uno se lleve el proyecto. Ajá, A nosotros nos tocó perder más veces de las que ganaron. ajá, Pero para los arquitectos, los concursos son como momentos muy lindos de trabajo, ujú, porque en definitiva te pones a prueba, y te pones a prueba con colegas, muchos colegas que conoces, que respetás. ujú, Y es un poco la inquietud de cómo pensar un problema en el cual solamente tenés un librito, que son las bases, ajá, y no tenés otra interlocución que esa, y tenés que imaginar casi todo, y además competir con 50 60 estudios. ujú, Entonces, para los arquitectos los concursos son un momento de mucho estímulo proyectual, porque además te sacan de la rutina. claro. Entonces, por más que sean, que es trabajo, capaz que estás 2 3 meses trabajando ad honorem en el sentido Sí, más, sí. más, más literal del término, Ajá, es una cosa que te saca de una rutina y que lo vemos como un crecimiento cada concurso. Después, cuando ves los resultados,
te das cuenta en qué te equivocaste, por dónde estabas bien rumbeado, eh, qué hizo bien el que ganó. Ujú. En general, el que gana, al estar sometido a un jurado que es bastante amplio, es el que logra un equilibrio en casi todas las decisiones. Claro. Y entonces uno aprende del que gana. Entonces también en ese sentido los concursos son estimulantes para nosotros. Ujú. Después además se genera algo que es divertido, que es que una vez están los resultados, entre nosotros, los arquitectos, nos empezamos a mandar mensajes Claro. para decir, che, ¿qué hiciste, qué no hiciste? Entonces, nada, se arma una red, una comunidad que, que nosotros creemos que nos hace mejores. O Ajá. sea, Y sí, ya más allá que ganes o que pierdas. claro. Sí, sí, sí. Em, Cuando vos después o en el concurso o después tranquilo en el estudio, en tu lugar, dijiste, me parece que acá hicimos la diferencia, ¿no? ¿Se piensa eso también? Esto hicimos distinto, Eh, ¿o no? eh, Así como decimos acá hicimos la diferencia, decimos acá con esto lo perdimos. Claro, también, por supuesto, ¿sí? Entonces, digamos, sí, después cuando uno ve los premios te das cuenta que hay decisiones que tomaste en el camino, Ajá, a veces consciente que es una propuesta potente y otras veces resultado de múltiples decisiones, pero te das cuenta. Por ejemplo, acá en la ciudad judicial yo creo que haber hecho un edificio que permita la independencia funcional de cada una de las instituciones que intervenían, ampliar el espacio público y que sea un edificio de escala baja y con materiales de bajo mantenimiento, esto que venimos hablando, sí. fue una sucesión de decisiones que, esto que decimos, quizás muchos proyectos tenían, pero acá estaban como bastante equilibradas. Ujú, Entonces, un edificio bastante amigable con el entorno, permitía accesos independientes del Poder Judicial, del Foro Penal, del Foro Civil, de los ministerios públicos. La materialidad, una materialidad en un edificio construible, no es un edificio costoso, o sea, en el sentido de que la primera etapa es planta baja y primer piso. ujú, Entonces, en ese equilibrio de decisiones, me parece que uno se da cuenta de que podía competir, no que podía ganar, pero que podía competir. ujú, ujú. Porque además también hay una cuestión que nos pasa a todos. En muchos de estos concursos, uno a veces decide eh, plasmar una idea mucho más utópica. Claro, Entonces, no lo haces tanto por el resultado, sino por plasmar una mirada en torno a la arquitectura. Entonces ya ahí ya sabés un poco para dónde vas, claro, que claro. es posible que no llegues. Ajá, ajá. Entonces, nada. Pero sí, un poco con los resultados te das cuenta dónde pudo haber estado la diferencia. Ujú. ¿Qué te gustó del segundo y el tercero? Del segundo y el tercero, a mí lo que me interesaba, encima los arquitectos los conozco, Ajá. son gente muy, muy concursera, que los respeto, y Ujú, que manejaba muy bien en el caso del segundo, la escala del proyecto. Creo que el segundo premio son los chicos que están haciendo el Hospital Norpatagónico, ujú, que también ganaron por concurso, y de alguna manera, más allá de que repitieron un poco la fórmula del hospital, son gente que maneja muy bien las escalas del proyecto. Del tercer premio, que son unas chicas de Cipolletti que también tienen experiencia en ganar concursos y ahora construida por concurso, eh, también tuvieron una lógica muy interesante respecto a la posibilidad de ampliar la mirada en torno al espacio público, ujú.
Entonces ahí sí ellos tuvieron una propuesta como bastante potente, las del tercer premio. Los del segundo no tanto, en el segundo tenían una cuestión más organizativa del edificio que podía ser interesante. Las del tercer premio apostaban a un espacio público y además un espacio público muy vinculado a la característica territorial nuestra. Bien. Entonces, Ujú. tenían, creo que en los dos casos, la diferencia con el nuestro es que la etapabilidad, esta idea de primera y segunda etapa, era un poco más confusa o Claro. más difícil de llevar a la práctica. Ujú. Entonces, quizás también hay una pequeña diferencia a favor nuestro. Bien, bien. Pero son dos equipos Ujú. muy concurseros, entonces Claro. son muy pillos en cómo presentar las propuestas. Ujú. Bueno, hoy se habla de edificios autosustentables, de edificios que no generen tanto gasto, ¿no? Esto se pensó, digamos, teniendo en cuenta que Zapala es bueno, ahora hacen 4 grados bajo cero, o 5 grados bajo cero, es un lugar donde corre mucho viento, donde también nieva, mucho. Digo, este tema de la energía, todo esto se piensa también, ¿no? Eh, Nosotros tenemos una mirada en torno a la sustentabilidad que tratamos de resolverla con la mayor cantidad de temas con elementos que se denominan pasivos. O sea, Ajá. que es tratar de incorporar, por ejemplo, la vegetación Ujú. para construir sombra en contexto de primavera, verano, reducir la incidencia del sol en el edificio y con eso reducir el consumo de energía. Tratar de lograr espacios con ventilación cruzada, tratar de- de lograr neutralizar gran parte de los efectos del clima con respuestas arquitectónicas. Es real que ahora también está la posibilidad de generar energía con paneles solares, entonces que son medios mecánicos. Sí. Pero el ideal sería que, como ideal, es lograr que en momentos de verano no tengan que usar aire acondicionado. Es muy difícil, pero por lo menos reducir. Y no que haya un consumo muy grande de aire, por más que lo hagas con paneles solares. O sea, la idea sería que también haya poco panel solar. O sea, que el consumo energético sea en cualquiera de los medios. Claro. Es muy difícil lograr la autonomía absoluta, porque llevaría un costo de tecnología muy alto. Pero Ujú. sí, por lo menos neutralizar la mayor cantidad de variables. Eso sí puede ser una aspiración posible. Bien. Entonces, en ese sentido hay como dos grandes caminos. Uno pasivo, que decía que era tratar de regular también a partir del exterior la incidencia de los factores, y otro que es tratar de trabajar con materialidades que logren amortiguar esa incidencia del clima hacia el interior. Entonces, la idea de los muros dobles, la idea de la carpintería doble vidrio, bueno, Ujú. que eso, la carpintería con ruptura de puente térmico. Entonces, con eso vas generando un montón de políticas que cada una vas sumando. Ujú. Llegar a que sea autosustentable en su totalidad es medio una utopía en nuestro contexto. Bien. Pero sí nosotros podemos tener un montón de estrategias que neutralicen el impacto de muchos de estos factores. Ujú. Ujú. Bien. Eh, Interesante. Bueno, el premio, ¿cuál fue el premio, Carlos? el premio es hacer el proyecto, Ujú. que no es poco. O Claro. sea, no es poco para nosotros porque van a ser casi 8 meses de trabajo Ujú. que nada, vamos a estar abocados a generar una herramienta de gestión que les permita poder construirlo. Son 8 meses de mucho trabajo Ujú. porque hay que resolver la totalidad de los planos a licitar para construir,
pero el premio básicamente es acceder a un contrato de proyecto ejecutivo. Qué grande. Eh, entonces, que Bien. son 8 meses de trabajo intensísimos. Bueno, Carlos, se nos agota el tiempo, pero nos parecía esta una muy buena noticia y queríamos compartirla, ¿no? Y bueno, felicitarte y felicitar a todo el equipo, agradecerles por pensar un lugar para nuestra ciudad y bueno, ojalá esta obra se concrete, ¿no? Ojalá podamos verla e inaugurarla, pero más que nada disfrutarla, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo decir una última Dale, dale, sí, sí, palabra? sí. Nada, nosotros valoramos mucho que primero el Poder Judicial haya decidido llamar a concurso Ujú. abierto, nacional. Eh, Valoramos mucho que el Colegio de Arquitectos acompañe estas iniciativas, porque Ah, las bases las hace gente del Colegio de Arquitectos. Por todo esto que decimos, porque es una herramienta poco utilizada, que es muy democrática, que es participativa, pero que requiere de una decisión, en este caso, que es política del Poder Judicial, que es llamar a un concurso y someter a una votación como muy transparente por cómo es la dinámica a la elección de un proyecto. Creemos que la obra pública debería ser así, pero también hay mucha obra privada que podría ser así. Entonces, como herramienta, nos parece como muy valorable que el Poder Judicial haya, ¿haya haya dado? asumido, Sí, haya dado este paso. sí, sí, sí. Esperemos cumplir con las expectativas, porque ahora depende de nosotros que esto funcione. El ciclo virtuoso de un concurso es que haya una decisión, que haya buenas bases, que se elija un proyecto que responda a esas expectativas, que el proyecto ejecutivo sea bueno y que se construya. Claro, Si todo eso funciona, el sistema concursos funciona. termina su sitio, funciona. Ujú. Y bueno, y agradecerles a ustedes por la invitación para poder expresarnos, que también es importante. Bueno, Muchas gracias, gracias. gracias, muy amable, muy gentil. Hasta luego. Hasta luego. A la hora de elegir Radio Mega, tu mejor elección. Mucho más que una voz, mucho más que música, mucho más que radio. 91.9 MHz, mucho más.